Les pido atención por dos cuestiones. Una, creo que en este monólogo a veces nervioso que tengo, cuando me referí al despacho, a la oficina que Lorenzetti quiso ocupar después que el doctor Fay se fue de la Corte Suprema, en la exaltación posiblemente aludí como si el doctor Fay no siguiera vivo. En realidad lo que él hizo fue nada más que renunciar. Y el otro tema es que hoy vamos a hacerle una pregunta a los que ven el programa, como dirían en otros canales, una multitud de gente, para que opinen sobre un interrogante. ¿Ustedes creen que Massa y Macri van a seguir siendo amigos, colaboradores, parcialmente aliados después que se haga el acuerdo de los holdouts? ¿O van a romper? Les recuerdo que ya Macri ayer o anteayer ha dicho que Massa es un ventajero. En fin, los trato de ayudar para ver la respuesta. Señora Sarlo, ¿se viene la maroma en la Argentina? Porque tenemos un escándalo en Brasil, tenemos escándalos menores en Bolivia, y en la Argentina hay como un elemento efervescente con relación a la anterior administración. Y es probable que avance la causa Tesur, seguramente, que es una causa bien planteada, que Stolbizer parece que la ha llevado bien a la justicia y es probable que esa causa la tenga Cristina en tribunales. Y una vez que se va a Comodoro Pi, eso es como un laberinto, se sabe la entrada del laberinto, pero la salida no. Por eso se lucha tanto por no ir a Comodoro Pi, por no pisarlo por primera vez. Digamos. Bueno, después los trámites son engorrosos, los años pasan, la gente también queda... son engorrosos para el Ministerio Público que quiere acusar, porque también los abogados defensores hacen que la justicia sea enormemente engorrosa en la Argentina. Yo no puedo imaginar que una condena como la que recibió la mano derecha de Lula, la mano derecha del CEU, la mano derecha de Lula, fue una condena, le dieron prisión en un proceso que duró 1 año y medio. Eso es inimaginable en la Argentina, ni con gente que ha caído ya fuera de la consideración pública. Sería inimaginable con debido, para decir un nombre, digamos, que es prejuicioso que yo lo diga, pero las circunstancias indican. Digamos que no tiene buena prensa. No tiene buena prensa. Ahora, los kirchneristas, los cristinistas, dicen que este fenómeno que está ocurriendo en América Latina, en alguna medida con Evo, que perdió la posibilidad de volverse a reelegir, lo de Brasil, y lo que imaginan que puede ocurrir en la Argentina es algo alimentado desde Estados Unidos, del consenso de Washington, de la CIA. No hay más consenso de Washington. No, bueno, pero... No bueno, sé. hay que avisar. No hay más consenso Washington. Yo descreo de que haya una conspiración internacional hecha por la CIA que toque hoy a Bolivia, también a Uruguay, porque tocó a Raúl Sendich, el vicepresidente. Bueno, pero Raúl Sendich es otra cosa. Fundió ANCAP, la empresa petrolera del Uruguay, que no puede ser fundida bajo ningún aspecto. Pero él tuvo un talento maravilloso, además arrogándose títulos que verdaderamente avergonzarían a su padre. Eso, ¿no? Eso crea un conflicto dentro del Frente Amplio. No crea un conflicto con Tabaré Vázquez y el pueblo uruguayo. Eso crea un conflicto dentro del Frente Amplio. Es decir, entre el Frente Amplio, como sabe todo el mundo, está formado por diversos partidos, organizaciones, etcétera. Raúl Sendich pertenece a una de ellas y Tabaré a otras. Eso crea un conflicto en el Frente Amplio. O sea que el imperialismo se está ocupando de un conflicto en el Frente Amplio. De que Evo en realidad casi gana el plebiscito y lo pierde porque aparece esta señorita, que puede ser una maniobra de informaciones internas de Bolivia. Es decir, la denuncia periodística puede venir de que es una maniobra de informaciones internas. Bueno, pero él reconoció que había tenido el chico. Sin duda, pero eso se sabía. O sea que la maniobra puede ser que interesados en que Lula perdiera el plebiscito, interesados bolivianos en que Lula perdiera el plebiscito, dieran esa información a fuentes periodísticas que también la tenían, pero tuvieron el visto bueno para publicarla. Pues es una hipótesis. Ahora, Es decir, que son cosas muy diferentes con lo de Brasil, que es efectivamente jueces nombrados por Lula, en muchos casos,
que el fiscal de San Pablo, que lo está llamando ahora, sí, es nombrado por él, jueces nombrados por Lula que han decidido tomar esta justicia en sus manos y hacer una especie de manipuliti. Yo recuerdo cuando estuvo uno de esos jueces en una reunión de perfil y dio una conferencia y efectivamente él lo que puso fue manipuliti como el manipuliti italiano, digamos, como el horizonte en el cual la política tiene que desarrollarse. O sea que son acontecimientos de muy diferente naturaleza. Ahora, un kirchnerista o un cristinista diría, esto es como negar que en la Argentina, en América Latina, en el pasado no tuvo nada que ver en materia de conspiraciones internacionales, sea en golpe de Estado, sea en situaciones como la de los 70 en la Argentina, digamos, la mano de la compañía de inteligencia norteamericana, por ejemplo. Bueno, ahí también yo empezaría a discutir. Está claro que la CIA tuvo mucho que ver con el golpe de Chile. Esto está clarísimo. No está igualmente claro eso en la Argentina, dado que la Argentina, después del golpe del 76, si bien la Argentina estuvo comprometida en el Plan Cóndor, bueno, el Plan Cóndor existió, que uno podría decir fue el único dato, tuvo como primer cliente comercial a la Unión Soviética, fue a Cuba, en la época de Malvinas. En la época de Malvinas, obtuvo ese apoyo y además en Cuba se resistieron, como lo demuestra una nota de Sergio Bufano que se publicó hace pocos días. En Cuba, el ministro de Cultura, Jara, se resistió en una reunión con intelectuales de llamar dictadura a la Argentina. Dijo que era diferente a Pinochet. La de Videla dijo que era diferente a la de Pinochet. Bueno, en esa época... El Partido Comunista Argentino no lo llamaba dictadura. O sea que no tengo por qué decir que eran idénticos, porque la historia demuestra, ya en 1976, las personas que estábamos ya acostumbradas a pensar política, sabíamos que la CIA había hecho ese golpe en Chile y que no tenía que ver con, que ese golpe local era muy criollo, que por supuesto eran militares entrenados en centros norteamericanos, en centros estadounidenses, etcétera, pero que el golpe era de un carácter muy criollo. Eso lo sabíamos en el 76. Y después vino Carter en el 78. Es decir, que Estados Unidos se dedicó a hostilizar el golpe que supuestamente había prohijado. Es decir, es olvidar por completo las diferencias de la historia latinoamericana, pero por completo. ¿Podemos volver a la Argentina? Aunque no nos hemos ido. Pero ¿qué te pareció que Macri diga en todo este periplo que está haciendo oral, que a él no le gustó mucho que Bonadío citara a Cristina de Kirchner por el tema de la causa de los dólares futuros? ¿Qué te parece esa actitud de Macri de opinar del mismo modo que también opinó la señora Malcorra, la canciller, diciendo que ella no creía que Lula estuviera involucrado en todos estos affairs y negociados que tienen sus amigos que ya están detenidos? En el caso de Malcorra me sorprendió que se expidiera tan rápidamente porque ella dijo dos cosas. Una, que estaba muy bien, que ella pensaba que lo que sucediera en Brasil no tenía que afectar las relaciones de la Argentina y Brasil dentro de Mercosur y como países que tienen un conjunto de intereses en común. Eso estuvo muy bien y agregó lo otro. Malcorra es una persona sensata. Lo de Macri parece una persona que dice a veces cualquier cosa, ¿no? Que no está muy acostumbrado a opinar al toque como los políticos. En los 8 años que él... Digamos que no tiene ductilidad. Y en los 8 años que él estuvo en Ciudad de Buenos Aires nadie le pedía opiniones al toque sobre nada, ni sobre las causas, excepto sobre el fútbol no se le pedían opiniones al toque. Esto con todo respeto, va a tener que aprender. Si quiere responder al toque, va a tener que aprender a responder al toque. Y si no, que no responda al toque. Que no responda al toque. Vos, ya entrando en el capítulo Macri, haces una observación crítica del concepto de gestionar, de gerenciar como máxima de la política del gobierno y se lo atribuís a Macri. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué no me lo definís un poco mejor? Porque si no caemos en que simplemente está poblando de gerentes generales a la administración pública y cree que con eso se gobierna. ¿Es simplemente eso o hay algo más como idea? Bueno, en general, aún los gobiernos muy eficaces y muy técnicos tienen un diseño político que engloba y que une esos
pedazos que la técnica separa. La razón técnica, como hemos aprendido en el siglo XX, no es toda la razón. Hay razones que son políticas y razones que son culturales. Es probable que Macri lo aprenda, eso, porque como necesita el Congreso va a tener que aprender política. Pero perdona, fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante... Sí, pero ahí en la legislatura se hacían otros negocios. Él necesita ahora el Congreso y todos están haciendo política en el Congreso, entonces Marcos Peña, que por Constitución es el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, va a tener que hacer un curso acelerado, porque si no se lo va a manejar Massa el Congreso, lo cual a Massa le viene extraordinariamente bien y demuestra que es un hombre muy inteligente, pero es eso. Entonces Macri tendría que tener una trama, una malla más política de su gobierno, por una parte. Por otra parte, si el gobierno es un gobierno de gerenciadores, tienen que especificar exactamente cuáles son los programas que gerencian para que sean accountable, como dicen los americanos, claro, para que sean responsables de los resultados. Entonces, cuando Macri dice pobreza cero, ese es un resultado que no es controlable, ni ahora ni en la época del fin del mundo. Pobreza cero no es un resultado. Bueno, en todo caso será una aspiración. Es una utopía, uno podría decir que está muy bien que la tenga, pero entonces en un gobierno gerencial tiene que decir cuántos puntos va a bajar la pobreza, cuántas viviendas va a construir, cuántas cloacas se van a hacer para que tengan agua potable y desecho y agua servida con desechos bien armados tengan los sectores pobres. Eso es pobreza cero. Lo otro es hambre cero. Si él quiere decir hambre cero, ese sí es un adjetivo controlable. Es el que dijo Lula. Hambre cero, sí. Uno puede decir todos los chicos de este país van a estar dentro de la escuela y van a recibir 3 comidas. Uno puede decir ahí estoy tocando un adjetivo controlable. O sea que si es gerente va a tener que ser controlado por sus resultados. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de controlarlo por sus resultados. De ese bendito equipo que Macri lo vendió en su campaña, ¿hay alguno que te sorprenda? ¿Hay alguno que te entusiasme? De Peña, de Pratgay, de Sturzenegger. A Peña todavía el encanto no se lo descubrí, digamos, es como una especie de Capitanich con buenos modales, es decir, dice nada, todas las mañanas dice nada, lo único que tiene muy buenos modales, jamás rompería un diario en cámara, y les cuento que fuera de cámara tampoco rompería un diario, porque buenos modales, debe tener buenos modales 24 horas por día. Yo creo que un ministro que ha estado tapando agujeros producidos por la falta de política es Frigerio. Ese es un ministro político, es alguien que no solamente por tradición familiar, porque la inteligencia no se hereda y los saberes tampoco, pero también algo uno aprende, sino por todas las preocupaciones que tiene su propia consultoría, por las cosas que ha hecho en los años anteriores. Tenía un programa de radio donde se ocupaba de política. Bueno, estuvo en la administración de Menem, estaba en el CFI, de otro modo, pero ahora va a estar a la inversa en el CFI. Ese es alguien que yo creo que tiene una idea política, y además el primer agujero que hicieron, que fue cuando el traspaso de esos puntos de presupuesto a la ciudad de Buenos Aires, Frigerio inmediatamente apagó el incendio, inmediatamente. Ese me parece un ministro con muy buenos reflejos. Después hay algunos ministros que vienen con experiencia de negociadores, con experiencia de organizadores, como puede ser el caso de Bullrich. Él tiene una experiencia real. Le fue bastante mal. Sí, pero tiene una experiencia. En materia de paritaria le fue pésimo. Realmente eso lo diría quizá el ministro de Economía, que dijo vamos a discutir no más de un porcentaje que empiece con 2, y de pronto el pobre Bullrich empezó con uno que empieza con 4. Sí, esos son conflictos que también yo diría que habría que valorar cómo se resuelven entre los ministerios, ¿no? Porque quizás no se pueda empezar con 2, sino que haya que empezar por 3. Exacto, pero independientemente de eso demuestra que hay algo que no estaba bien conducido. No estaba bien conocido desde una perspectiva. Lo único que digo es que tiene una experiencia como ministro de Educación. En un ministerio fácil como es el de la ciudad, porque la mitad de los chicos no van a la escuela pública, sino que van a la privada. Pero bueno, y además en una ciudad que tiene plata. Y en una ciudad que tiene plata, sin duda. Y que ahí están aumentando la plata, además. Antes de despedirte y de agradecerte... Tienen plata para muchas cosas, para otras no, ¿eh? Si vas a la página de las viviendas construidas de la Ciudad de Buenos Aires en 8 años, te vas a llevar una sorpresa, ¿eh?
para eso no había mucha plata. Bueno, pero la gente los ha votado, se ve que no leyeron esa página. No, se ve que no les importa la vivienda. Claro. Antes de despedirte y de regalarte el angelito y no como condición, me gustaría conocer una opinión tuya de por qué guarda tanto silencio la expresidente. ¿Por qué una persona con tanta vocación para hablar durante todo el día como una especie de pájaro carpintero que horadaba la cabeza de los argentinos, ahora se guarda tanto a silencio, se abstiene, sabiendo todo el mundo que lo que provoca la abstención en el ser humano? Mira, es fácil hacer interpretaciones temperamentales de eso, es decir que hay un tipo de orador que solamente habla cuando tiene el auditorio cautivo. Sería fácil hacer una interpretación temperamental. Cristina Kirchner habló siempre con un auditorio cautivo. Uno estaba cautivo de esa pantalla de televisión, yo estaba trabajando en mi computador y decía, ahora aparecen las uñas y las manos y empieza el teatro político. Pero yo no creo mucho en las interpretaciones psicológicas o del carácter cuando pienso en la política. Yo pienso que ella, que es una mujer con cierta experiencia política y cierta inteligencia, sabe que no tiene la tropa alineada. No la tiene y me atrevo a decir que no la tendrá. Entonces guarda silencio. Entonces guarda silencio. Te agradezco, te doy el angelito. Muchas gracias. Me parece que vos no trajiste ningún obsequio para la atenta audiencia que te ha observado, pero bueno, de algún modo conseguiremos algún libro tuyo, algún texto. ¿No traje? ¿Había que traer? Y sí, pero bueno, acá alguien se equivocó y seguramente fuimos nosotros y alguien va a purgar por eso, ¿no? Como el gobierno de Macri. No sabía. Te agradezco, Beatriz, y los invitamos a ustedes a que en un minuto nomás esté presente acá el señor Martín Redrado. No les tengo que contar quién era Martín Redrado ni quién es Martín Redrado, pero quizá nos pueda iluminar un poco sobre estas derivaciones económicas que tiene la Argentina, de las cuales creo que en parte acompaña y en otras partes, que es lo más sabroso de todo, quizá las critique. En un minuto nomás. Gracias otra vez.